Bienvenidos a El Timón del Mundo. Nacho, Anfisa, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches para nosotros y encantada de reunirme de nuevo con Nacho. Lo Bueno, mismo digo. muchas gracias a los dos. Se conectará Olga según estemos en la conversación. Y bueno, Anfisa, empiezo por ti. ¿Cómo estás viendo la actualidad de la guerra y cómo siguen, que parece que no pasa el tiempo, pero de la guerra a gran escala ya han pasado los 4 años? ¿Cómo estás viendo la situación y cómo todavía sigue sufriendo muchísimo el pueblo ucraniano? Primero, para destacar que para mí la guerra no empezó hace 4 años. Para mí la guerra empezó eh, hace... Ya he perdido la cuenta, que estamos 2014. en 12 años. 2014. Sí. Madre mía, 12 años, que esto es una cosa bárbara, que esto lo habíamos empezado realmente 19 de febrero de 2014, ¿vale? Con la intervención del ejército ruso encubierta en Crimea y seguidamente pues el intento de conquista de Donbass, que de aquella pues se les quedó cruda. El Strelkov no ha conseguido levantar la población de Donbass a su favor, porque realmente nunca hubo la mayoría rusófila, digamos, en Donbass. Es un mito falso. Y para mí siempre la actualidad está centrada en mi tierra y en el dolor, en las penurias que pasa mi tierra. Porque a pesar de que Rusia está conquistando el Donbass a ritmo de un caracol, y eso hay que reconocerlo, que el año pasado, 2005, que tan solo han conquistado 0,8% del territorio ucraniano, ¿no? Lo que están haciendo es muchísimo daño a la gente ucraniana y a la gente ucraniana de Donbass sobre todo. Quiero recordar que justamente hace 12 años en Donetsk, en la capital de Donbass, digamos, ocurrió la última manifestación pro-ucraniana en la historia de Donbass. Hace pues 12 años, hasta 10.000 personas salieron a la plaza de Lenin. Es un poco la manifestación pro-Ucrania y la plaza de Lenin es una disonancia cognitiva, pero hay lo que hay. Bueno, entonces, 10.000 personas de Donbass y estaban ahí pues mis amigos de Mariupol, la gente pues de Vuhledar, de Kurakhove, de Drushkivka, de Sloviansk, de Kramatorsk, de Konstantinivka, prácticamente de todas las localidades. Eh, han sacado una bandera tremenda, muy grande de Ucrania, y el, yo siempre cuando voy de manifestaciones aquí en Ucrania, yo tengo la misma pancarta que ya está pegada, repegada, 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 porque son 3 hojas y yo las junto con la cinta, pues, y es la misma frase: Donbass es Ucrania. Pues, y por esta causa siempre estoy manifestando, y en esta causa está mi actualidad. Yo no analizo, pues, que si la guerra internacional, la influencia, la economía y tal. Yo sé los hechos y el daño que se está haciendo a mi tierra. Y desgraciadamente es tremenda. Solo las cifras, fijaros en, en que en Vuhledar, antes de la Guerra Grande, había 21.000 personas, ¿vale? Ahora, no, perdonad, 21 en Kurakhove, en Vuhledar un poquito menos, 15.000. Ahora vive allí 21 personas, 21 civil
que no tienen ni más mínimo medio de existencia. En, en Avdiivka había 35.000 personas. Ahora ni los tienen contados porque los pocos que se quedaron están como las ratas escondidas en los sótanos todavía porque es devastación total, vamos. Lo mismo en Korajove se quedaron como 300 civiles. A una mujer embarazada ahora le negaron el derecho al parto los médicos por no tener el pasaporte ruso. Hay gente que todavía se niega a recibir el pasaporte ruso en los territorios ocupados y no tienen acceso ni siquiera a los derechos más básicos que hay, a la atención médica por urgencias. Olga, encantada de verte. Hola a todos, perdonad, Hola, hola, ¿qué tal? el No pasa computador es muy nada. lento, tarda un montón. Nacho, antes de que te tengas que ir por cómo estás viendo la situación actual y ya si quieres, podemos tener que salir brevemente. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Yo básicamente lo que estoy empezando a analizar es cómo se está internacionalizando aún más el conflicto de Ucrania. Surgió una luz de esperanza con todo lo que está sucediendo en Medio Oriente. El principio de acuerdo que existe entre Zelensky y Emiratos Árabes Unidos, Qatar, estos son los nombres que se barajan. Arabia Saudita, Bahrein y Omán para que reciban el asesoramiento, el know-how de Ucrania para hacerle frente a los drones de Irán, que son los mismos que recibe Ucrania, esos 57.000 que viene recibiendo. Y más allá del negocio que pudiera hacerse en términos militares, en principio la idea es que estos países, una vez superada la emergencia, puedan entregar algunos de los Patriots que se están necesitando urgentemente en Ucrania, a cambio de este apoyo. Pero hay algo más en el fondo que es sumamente importante. Gran parte de los negocios que hace Rusia con el petróleo, cuando va de las sanciones, me refiero a al flota fantasma, estos 400 y pico de buques que usa para traficar el petróleo ruso, utilizan las plataformas financieras de los Emiratos. Y entonces poder cortar ese circuito es sumamente importante porque de alguna manera neutralizaría gran parte del sistema de evasión pero no solamente es el petróleo, ojo, es también el oro, porque se hacen transacciones en oro en los Emiratos, que esto lo hace Rusia y sus oligarcas, ¿no? Pero también se están pagando en los Emiratos gran parte de las transacciones que hacen que puedan contrabandear, por ejemplo, chips de Occidente para poder enviarlos a las fábricas de drones o de misiles o de lo que fuese. Entonces, esto está lejos del campo de batalla, pero puede ser un golpe inesperadamente bueno para Ucrania. Así que mi intervención va a ser corta porque tengo que ir a otra entrevista, pero eh, siempre soy un poco eh, oscuro con mis predicciones. Esta vez tengo una buena noticia y una noticia, un análisis positivo, eh, y creo que también, y esto también es importante, este pedido que confirma Zelensky, lo hizo Zelensky. Yo ya tenía de fuentes de Estados Unidos que el ejército de Estados Unidos había pedido asistencia a Ucrania. No solamente son los Emiratos los que lo piden, también Estados Unidos está interesado en acelerar un pedido de Ucrania, ¿sí? Ucrania le había dicho en su momento: yo te ofrezco lo que sé de cómo derribar drones. Y ahora se acelera. Y esto podría llegar a cambiar, más allá de las opiniones de Trump, que son como una veleta, ¿no? Depende de dónde va el viento. Él opina, hoy está en contra de Ucrania, hoy está en contra de Zelensky. Mañana no sabemos. El sábado tampoco. Es difícil la situación endocrinológica de Trump, pero si se establece una necesidad de Estados Unidos hacia Ucrania, es posible que Ucrania pueda destrabar parte de los envíos que se siguen retrasando, confirmado también, de
no solamente de los estados que envían los propios Estados Unidos sobre el material entregado a Ucrania, que incluyen no solamente misiles de defensa antiaérea, sino también los misiles de aire-aire. También están faltando los europeos, hay que hablar, ¿eh? Pero incluye también los que llegan por el mecanismo del PUR, es decir, esos armamentos que compran Europa para entregárselos a Ucrania. Todo eso está muy retrasado. Pero si Estados Unidos tiene una necesidad, es probable que dentro de la negociación Ucrania pueda lograr acelerar esos pasos burocráticos que algún funcionario dentro de Estados Unidos no interesado en ayudar a Ucrania está haciendo que tarde demasiado. No sé a qué nivel es, pero la tardanza es real, confirmada e indiscutible, porque a esta altura, si uno compara las cifras de lo que se anunció, lo que se compró y lo que está llegando, los plazos no dan. Hay cosas que tendrían que haber llegado hace 3 meses, ¿sí? Algunos, 3 de los tendrían que haber llegado. Así que, bueno, eso es lo que quería decir. Es una buena noticia. Y otra buena noticia es que el balance de kilómetros cuadrados ya no es favorable a Rusia, y eso es otra buena noticia. Hay localidades que fueron liberadas, estaban en disputa, pero que fueron liberadas y que fueron limpiadas de presencia rusa. Les dejo eso, los saludo, me alegró verlas a ambas, a Olga y a Anfisa, y nada, eso. Gracias. Y la culpa ha sido mía que no he podido empezar antes, por eso nos toma más rato. Olga. No hay culpa, si hay un mecánico de por medio, no hace falta discutir de quién es la culpa, ¿eh? Bueno, Eh, nos vemos. muchas gracias, Gracias. Nacho. Adiós, Nacho. Adiós. Olga, sigo por ti, y siguiendo por donde seguía Anfisa, después de este invierno, uno de los peores en décadas, ¿cómo está la situación? Que al finalizar febrero y empezar en marzo, me imagino que la situación sea un poquito mejor meteorológicamente, al menos. Sí, sí, pero es un invierno que ha sido muy, muy duro para todos. Estamos hablando entre nosotros, los que lo hemos vivido, porque, eh, porque cualquier cosita se te hacía un desafío, ¿no? Incluso nos bromeábamos porque lavar la cabeza ya es un reto, ¿sabes? Entonces, hasta Budanov, que es el jefe de la inteligencia ucraniana, lo han pillado con la cabeza, con el pelo sucio. Y le han hecho la foto y lo pusieron en Facebook. Entonces, el hombre ha hecho una broma de esto, dijo, hace 5 años yo pensaba que conseguiré en esta vida. Y ahora estoy pensando, ¿conseguiré lavar la cabeza, lavarme el pelo? Entonces es esto, ¿no? Es llegar a un nivel de estrés de todas las cosas que tú tienes 2 horas de luz, tienes que hacer todo, no tienes calefacción, de repente tienes luz, estás feliz, pero te han cortado el agua y, y millones de personas sin calefacción, con 20 y tanto bajo cero. Entonces, para nosotros, por supuesto, el pasar a una primavera que ha llegado y que estamos ya con temperaturas sobre cero, y me dice una amiga, no te imaginas, el día 1 de marzo no nos cortaron la luz en día entero. Es como, wow, ¿vale? Las cosas que en otros sitios son básicas, para nosotros ya es un milagro, es una cosa para decirlo, una noticia para compartir, ¿vale? Entonces, eso, y claro, es un invierno que le seguirá otro, y vamos a entrar en el otro invierno con todo el sistema eléctrico destruido y con países como Hungría ahora mismo, Eslovaquia, boicoteando el suministro energético a Ucrania. Entonces, bueno, no creo que duren mucho boicoteando, pero aún así, ¿no? Que tenemos una situación complicada. Y me imagino que tú lo que preguntaste es cómo influye la guerra de Irán, ¿no? En lo de Ucrania también. No lo Porque, pregunto, pero bueno, si quieres también podemos vale, hablar. porque yo entendí, porque Anfisa ha hecho el comentario. Porque Olga ahora está en la boca de todos. Y Sí, ya sí, otra vez, escuche, yo no sé si va a influir positivamente o negativamente, pero desde luego otra vez nos tienen silenciados.
los medios, tú sabes cómo va esto en España, que esto va por rachas. Que si la Dana, venga, hablamos de la Dana constantemente, que si el escándalo de corrupción y es todo esto. Y entonces ahora es el tema de Irán y el tema de Ucrania está totalmente muteado. Sí, yo también veo la televisión, entonces para mí también es un tema un poco ideológico, ¿no? Porque el tema de Ucrania para España no es tan importante como el tema de Israel y Palestina. Nunca lo ha sido, aunque estamos más cerca, que somos un país europeo, estamos aquí, la guerra es europea, no le dan esa visibilidad, nunca yo creo que le han dado la suficientemente visibilidad a esa guerra en España, por ejemplo, ¿no? Lo que para mí me gustaría tener, claro, yo no quiero ser ucraniano-céntrica, ¿no? Pero yo me gustaría que esa guerra se perciba de una forma del peligro que realmente lleva. Y yo cuando empezó, yo he dicho claramente, si no la paramos, habrá más guerras. Vamos a tener que apagar muchísimas más guerras. Y lo que pasó en el año 23 es con el ataque de Hamas a Israel fue una consecuencia directa, directísima, porque a Putin le interesa tener los focos de conflicto y especialmente en los países del Próximo Oriente, donde hay petróleo, cuando ese petróleo sube, cuando hay incertidumbre, cuando todo el mundo de repente, hay 13 países ahora involucrados en esa guerra de una u otra forma. Entonces, claro que es un conflicto brutal que se ve. Entonces, si somos incompetentes y no hacemos las cosas a tiempo, como no hemos hecho las cosas en Ucrania o incluso en Georgia, ¿no? Porque Rusia empezó a anexar territorios ya en Georgia en 2008. Y mucha gente dice, ay, es que los americanos son igual. No son iguales. Los americanos no vienen a anexar los territorios, ¿vale? Hay para mí que sí, que pueden venir, bombardear, hacer lo que sea, pero no vienen a quitar lo que no es suyo físicamente, ¿no? Y decir, aquí ponemos la bandera rusa y Donetsk ya es Rusia y no se hable más, porque hemos puesto la bandera, pero allí no hemos llegado, pero queremos llegar porque también es nuestro. Y esto es lo que otros países no hacen. Rusia sí, ¿vale? Y yo no entiendo por qué esto no se percibe como un peligro. Sin embargo, ahí lo que pasa en el Extremo Oriente o en el Próximo, siempre hay, uy, lo que sea. Entonces, es diferente, ¿no? Y yo creo que en una guerra perdemos todos. Vamos a perder todos, gente. Vamos a reconocerlo y que a la larga, si cae el régimen de Jamenei y si cambia algo en Irán y que si los Estados Unidos consiguen reconfigurar ese eje del mal, ¿no? Porque ellos también tienen sus intereses de petróleo, quieren que ahora India le haga peso a China para que China se baje un poco. Entonces, hay muchas cosas detrás. No somos capaces de entender todo lo que está detrás de esto. Pero ojalá a la larga al mundo eso le beneficie. Pero ahora mismo... Olga, pero se ha visto también las costuras a Rusia. No ha parecido ayudar a Venezuela a Maduro cuando lo ha capturado. No ha aparecido en Siria y no ha aparecido cuando ha muerto Jamenei. O sea, al final mucho, pero no ha hecho nada. Ha sido inmóvil ante sus aliados. Y con Escucha, Irán tengo un Alberto. ¿Pero quién acuerdo. esperaba su aparición? Alberto, ¿tú esperabas que Rusia... Nadie. No, yo no la esperaba, pero te quiero decir que tenían un acuerdo con Irán, sí que tenían un acuerdo de ayuda, de apoyo mutuo, ¿eh? Y Y nada. con Siria Sí, sí, también. con Siria también, sí. Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, acaba de decir que Rusia y China nos apoyan políticamente y no solo, de otros modos. Así que nosotros, ¿qué vamos a saber? Ellos tienen posibilidad de devolver la deuda por los Shahed, que de aquella era un dron revolucionario que ha hecho muchísimo daño a Ucrania, muchísimo daño, y ahora los ingenieros chinos lo han modificado de tal manera
de que cada vez pues ya entramos en esa... Olga, échame una mano. Carrera armamentista. Sí, competición que cada vez lo hacen más mortal, le meten más explosivo, le dan más capacidad de maniobra, más capacidad de tomar la decisión en el último momento, etc. Y o sea, me conocéis que yo soy opositor a Zelensky, pero en este caso... Hay muchas opositoras aquí por metro cuadrado, Anfisa. Bueno, pues lo dejamos ahí, pero a veces él acierta con mis sentimientos y mis pensamientos. Y yo distingo claramente el pueblo iraní, que es un país grandísimo, de 80 millones de personas. Han demostrado que no todos están a favor del régimen. Bueno, Ayatollah. había usurpado el poder hace ¿cuántas? 40, más de 40 años, ¿no? 47 años. 47. 1979. 47 años. Hay gente que yo hubiera nacido dentro de este régimen, digamos. Es muy difícil mantener el sentido común, los valores democráticos o humanos simplemente. No hablamos de democracia, que pueden ser otros, pero humanos y sentido común en un contexto así. Entonces, todavía ahí hay mucha población reaccionaria a este régimen, etc. Pero aún así, el Estado iraní es que no le puedo perdonar todo el daño que se ha hecho a Ucrania. Y yo, cuando tuiteaba los ataques contra Ucrania, contra la capital, contra las regiones, yo siempre ponía ataque de drones kamikaze ruso-iraníes. Porque es importante que la gente sepa poner los puntos sobre is. Y para redondear esta reflexión, la última manifestación por Ucrania en Madrid, que yo creo que era una de las más multitudinarias por la causa de 24 de febrero, nos habíamos reunido el domingo 22 y bueno, me sorprendió que normalmente los lemas que estamos gritando son los mismos. Europa escucha, es también tu lucha, se nota, se siente, Ucrania es valiente. Los lemas contra Rusia, por supuesto, para reclamar que es un Estado terrorista, etc. Pero esta vez apareció un lema nuevo entre la comunidad ucraniana y es: los que apoyan a Rusia son cómplices. Yo creo que estamos tan quemados de esta guerra y de todo este contexto de daño que se nos ha hecho, de que estamos en las negociaciones donde no del todo pues somos sujeto de esas negociaciones, de que el futuro es incierto, pero a nivel de ciudadanos nos esforzamos un montón. Entonces ya ponemos la línea roja. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Si nos estás haciendo daño, ya entonces eso no puede tener, digamos, vista gorda. Bueno, Irán, que es un país que tenemos que tratarlo con derecho internacional. No, nos acordamos de todo el daño que se nos había hecho. Me da muchísima pena la población civil que está sufriendo los ataques. Sea cual sea esa persona, este niño no tiene culpa, es un niño. Pero como ciudadana de Ucrania no puedo perdonar el régimen iraní y decir que se merecen el trato dentro del derecho internacional. Ya, pero es muy discutible. Claro, ahora hay mucha discusión. No vamos a entrar ahí, ¿no? Porque algunos dicen que si un pueblo es masacrado por el propio gobierno, la ONU tiene la posibilidad de entrar
a liberar el pueblo, ¿no? Pero claro, no fue bajo el mandato de la ONU, ni siquiera bajo el mandato de la OTAN, ¿no? Esa operación. Pero como tú has dicho, Irán es un aliado militar ruso. No solo le ayudó con ese Shahed, ¿vale? Rusia ahora, a mí me preguntan, no, es que no vais a tener Shaheds. No, no, no. Rusia ya desde hace 2 años y medio fabrica los Irán, que es el Shahed ruso. De hecho, en la base británica en Akrotiri ya han llegado los Shaheds equipados con las antenas rusas, o sea, la versión nueva de los Shaheds. O sea, y esas antenas son las que no permiten que se les neutralice por medios de defensa radioelectrónica. ¿Vale? Entonces, el eje del mal ha creado su propia cadena del desarrollo conjunto de armas. ¿Vale? Entonces, esto es lo que estamos viendo. Y ellos, por supuesto, los iraníes les mandaron también sus misiles balísticos, no tanto como los norcoreanos, que los norcoreanos mandaron un montón, ¿vale? Porque nosotros teníamos el Iskander-M y los coreanos que eran KN-23. Indistintamente son muy parecidos. Entonces, los norcoreanos han perfeccionado muchísimo también sus misiles balísticos. Y los iraníes también mandaron algunos al principio y también los perfeccionaron después de usarlos en Ucrania. Entonces, el eje del mal está como fortaleciéndose mutuamente porque se mandan recompuestos. Irán le ayuda a Rusia a exportar su petróleo, Rusia también, lo mezclan, se juntan los barcos, o sea, todo esto es un tinglado. Olga, hasta, perdona que te corte un asterisco, hasta los recursos humanos norcoreanos mandaron a la gente, a decenas de miles de ellos. A nosotros solo estamos escuchando posibles promesas y tal de que intervengan los aliados en el, vamos. Sí. Eventualmente, cuando haya paz, algún país se atreverá a entrar en Ucrania. Eso va a pasar. No, sí, sí. Y los norcoreanos, eso es para seguir han mandado como 15.000 que sepamos oficialmente que han estado en la operación de Kursk, pero también hay otros que están permanentemente. Es decir, los norcoreanos también prepararon su ejército un poco durante esa guerra moderna. Entonces, Japón y Corea del Sur, ¿qué hacen? ¿Están ahí pensando que no les va a llegar nada? Pues deberían estar con un montón de gente metida en Ucrania, un montón de militares y siguiendo esa guerra y ayudándonos militarmente en esa guerra, porque su enemigo natural, que es Corea del Norte, y detrás está China, ¿vale? Están ahí, ya están recibiendo toda la información. Entonces, por eso me cabreo mucho, porque Ucrania podría haber recibido muchísima más ayuda, asistencia y muchísimas más armas para probar en esa guerra y fortalecer el eje del bien, ¿vale? Y no lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Y sin embargo, el eje del mal, mira qué bien les va, que ya tienen Shaheds de la 30ª generación, porque cada mes, cada 2 meses le ponen cosas nuevas. Y ya son esos Shaheds que son muy difíciles de cazar. Ya van en enjambre, dirigidos por la inteligencia artificial, ya es otra cosa. No tiene nada que ver. Pero el eje del mal cada vez le está yendo peor, ¿eh? No le está yendo Sí, como creen, pero y lo van a pagar, ya verás. Hazme caso porque cada vez están peor. sí, pero el daño que van a hacer mientras que se mueran, Alberto, ¿estás No, eso es viendo? irreparable, eso es irreparable. El daño que está haciendo Ucrania es irreparable. No solo Ucrania, pero mírate, Irán hace una guerra caótica, está disparando misiles contra todos, pero contra todos los países vecinos árabes, les da igual. Eso es el problema del eje del mal, que les da igual. Entonces es esto. Nosotros que estamos ahí mirando a ver si mantenemos todos los derechos humanos de los rusos, no vaya a ser que viene la Cruz Roja o el Amnesty International y nos echa una bronca, que no podemos hacer ni piu.
y ellos están ahí, ya han matado a 350 militares, han ejecutado y lo han grabado y han pasado vídeos. ¿Vale? Entonces están haciendo unas salvajadas brutales y nadie les dice nada y van a salir ahora en las Olimpiadas con sus banderitas. Fantástico, para Olimpiadas me refiero. Olga, hay estadísticas tremendas. Yo creo que nuestra propaganda, que deberíamos desarrollar la propaganda oficial, no hay nada malo en tener rupor oficial de información y propagar nuestra postura en el mundo. Hablamos muy poco del sacrificio que tenemos. 350 militares fusilados a quemarropa, decapitados, de maneras totalmente antihumanos, bestiales, que tú piensas que no solo es asesinar, sino de formas totalmente sádicas, surrealistas. Casi 700 niños muertos y otros más de 2.000 niños heridos y gravemente heridos. Nosotros los ucranianos somos duros, no lloramos por nada, no lloramos por la popita porque alguien se ha cortado el dedo. No, no, son niños de verdad gravemente heridos. Luego, los rusos, hablando del derecho internacional, hay datos y son ciertos, los confirma nuestro ombudsman, el defensor de pueblo de Ucrania, por cierto, es mi paisano, que es un tío de Volnovaja, que es una de las localidades también perdida en la invasión rusa, pues confirma que hay 22.000 rehenes civiles. Es la gente pro-ucraniana de los territorios ocupados y no solo recientemente, desde 2014, que están desaparecidos, no sabemos su paradero, están en las cárceles rusas, están maltratados, tal vez ya están muertos, como este señor español que era un voluntario pro-ucraniano que estaba en Gerson, lo secuestraron, lo torturaron, lo llevaron a Crimea y ahí se le perdió la pista, y teniendo en cuenta que este señor ya tenía 70 y tantos años, Mario Calatayud. Y estamos calladitos. ¿Cómo están nuestros militares que están en el cautiverio? ¿Dónde está la Cruz Roja? ¿Dónde está el derecho internacional que no dejan ahí ni hacer monitoreo ni darles más básica ayuda médica? Ni, bueno, el derecho internacional prácticamente se murió por culpa del régimen de Putin, que atacó a los países vecinos, a Georgia, seguidamente a Ucrania, bueno, empezando por Moldavia, empezando por Moldavia en los años 90. Sí, todavía no estaba Putin, todavía estaba. Sí, estaba Yeltsin, pero vamos, Chechenia también una masacre del pueblo checheno. Pero digamos, Chechenia, sí, Chechenia es totalmente, es todavía su territorio que entraba dentro de la Federación Rusa. Lo que pasa que Moldavia es un país totalmente independiente, y siempre lo era, que sí que entraba en el Pacto de Varsovia, pero nadie discute que Moldavia no tiene nada que ver ni étnicamente ni de otras. Tiene mucho que ver con Rumanía, pero con Rusia nada. Y sin embargo, Olga, ¿te acuerdas los reportajes que cuando mandaban a los jovencillos rusos ahí a Prednistrovia? Y cómo les preguntaba el periodista de Novaya Gazeta y tal, ¿por qué vas allí? Y decían, voy allí porque ahí están los nazis. Es que era el mismísimo discurso en el año 92 que en el año 2014 contra Ucrania. Es
como ha dicho un filósofo, los nazis del futuro se llamarán antinazis. Esto es lo que tenemos en Rusia, que ellos llaman los nazis a todos los alrededores, son los fascistas ya reconocidos con su régimen y con su ideología. Entonces es muy triste que el mundo y Europa se quedó dormida y no se alarmó con todo lo que pasaba en Rusia y alrededor. Y además, claro, tenemos a un señor loco, gente. Putin está loco. Putin quiere restaurar el imperio que se descompuso ya hace 1000 años. Los imperios no se restauran. Eso no existe. O sea, no existe en la historia el caso de la resurrección de un imperio. Vale, entonces es un loco con un pueblo enfermo que ha mamado y no sé cuántos siglos de esclavitud y no sé cuántos decenios de propaganda. Y ahora tenemos esto. Y les ponemos en la Olimpiada. Y les ponemos un pabellón en la Bienal de Venecia. Y ponemos los Tchaikovsky, los Lago de Cisnes en nuestros teatros. Porque, mira, gran cultura rusa. La gran cultura rusa ya se acabó. La gran cultura son los vídeos que hacen matando a nuestros militares. Entonces es muy triste, ¿no? Que tenemos esa perversión y vivimos, ¿no? Esa cosa cuando un asesino habla de los derechos humanos. Otra cosa que no soléis hablar es de las zonas que minan. O sea, las minas que tienen puesta en territorio ucraniano son muchísimas. Yo hablé con otra compatriota vuestra que trabaja en el desminado y muchas se detonan y mucha gente queda sin un pie, sin un brazo, pero muchas. O Sí, sea, ella dice mutilados que quedan muchísimos mutilados, que es importante también, y todo el trabajo que habrá que hacer de desminado cuando se acabe la guerra, que ojalá sea lo más pronto posible. Ahí eso también es un problema gordo. Es el territorio, Alberto, de Portugal, lo que está minado en Ucrania. O sea, todo, el equivalente a Portugal o Bélgica. O sea, tenemos los territorios minados para desminar durante siglos, ya casi. Bueno, a no ser que inventemos alguna otra forma de desminar. Pero Ucrania es un país que ha sufrido y todavía no sabemos lo que hemos sufrido. No podemos hacer este cálculo ni humano, porque cuando Anfisa habla de 700 niños, no son 700 niños. Todavía no sabemos los niños de Mariupol, que podrían... Exactamente. Yo hice el cálculo, si contando con la población que ha sido asesinada, son 100.000 civiles de Mariupol. Solo en Mariupol puede haber hasta 13.000 niños, menores de edad me refiero. 13.000. Y no lo sabemos, no tenemos sus tumbas, tenemos todo este fosas comunes que los rusos los han echado o están... La peor, mira, peor. Es que los rusos nada más conquistar Mariupol empezaron a demoler los edificios y los demolían demoliéndolos con los restos humanos. Ni siquiera esta gente ni siquiera tiene una tumba, ni fosa común. No están enterrados ni siquiera como perros. Están en la basura. Y en 4 años están ya totalmente descompuestos. En los medios, yo ya que sigo pues las redes sociales ahí de Donbass y no solo pro-ucranianas, sino también prorrusas, pues ahí publicaban hace 4 años que no había obreros que querían trabajar en la reconstrucción del teatro dramático, porque aquello olía a cadáver de tal manera que estaban echando cal viva, estaban echando todos los productos químicos y no conseguían eliminar este olor porque estaban allí, los cuerpos estaban allí, mezclados con los materiales de construcción. Y simplemente lo que han hecho finalmente es venir con las palas, levantar todo de un golpe, sacar la basura que nosotros, la gente de Donbass, para los rusos somos basura, nada más y nada menos, y tirarlo. Ya está. Y poner un edificio bonito, idéntico, y en plan como Men in Black. Venga, te borro la conciencia. No, la conciencia no se borrará, por lo menos mientras que yo esté viva.
Sí, es muy doloroso, ¿no? Porque Ucrania no puede calcular, nunca vamos a saber cuántos hemos muerto en esa guerra, ¿sabes? Y Zelensky no anuncia estas cifras porque tampoco le convienen por motivos políticos, sabemos por qué, ¿no? Porque, porque alguien nos ha dicho que 2 días antes de la guerra que vamos a estar fantásticamente bien, haciendo barbacoas y que no hay ningún peligro, ¿vale? Estuvo el 16 de febrero de 2022 en Mariupol jurando, dando su palabra tanto a los militares de Azov, de la Brigada 36, a la Policía Nacional, a los chiquillos que hacían el servicio militar, los chicos de 18 añitos ahí, y a todo Dios que no iba a pasar nada. Y fíjate qué coincidencia, toda la población civil le ha creído, menos el alcalde de Mariupol que lo acompañaba. Que el alcalde, bueno, ha salido a tiempo, ¿eh? Bueno, pero esto, ¿ves? Estas cosas no salen a luz porque no interesan, ¿m? Que todo esto salga. Entonces, para nosotros es una guerra, Alberto, que tiene mucho más dolor detrás de lo que estamos diciendo. Dentro. Cuando estamos diciendo que somos opositoras, no somos opositoras porque sí, es porque hemos sufrido y hemos visto muchas cosas que no podemos contar, por lo menos todavía. Entonces, esa es la guerra de Ucrania y su rostro, ¿no? Que sí que hay muchas cosas que estamos resistiendo, pero se quedó muchísimo dolor, muchísima impotencia y muchísima injusticia que vivimos a nivel externo, ¿no? Cuando pedimos ayuda y no nos la dan, como a nivel interno, viendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Yo, vamos, Olga, hace 2 días Zelensky por fin, entrando en 5.º año de la invasión grande, por fin sacó el decreto de evacuación forzosa de los niños de la zona de frente. 5.º año de guerra. Y yo estoy hablando de la necesidad extrema de evacuación de población civil de la zona del frente y de hecho nuestros militares es un ejército noble que no usa la población civil como el escudo humano. Ellos piden, ruegan que se evacúen, pero no son capaces de cubrir todo, a pesar de que los bomberos, los policías nacionales, los militares, los voluntarios intentan sacar a la gente, pero es en plan esa cuenta gotas. Esto debe ser una política por parte del gobierno ucraniano apoyada por los aliados internacionales. De hecho, los países árabes que tienen buena relación con el dictador ruso, bueno, ahora ya no sé en qué medida, pero antes sabemos que Bring Children Back, la ONG que peleaba a los niños ucranianos para devolverlos a nuestra tierra, ellos estaban apoyados por el gobierno de Qatar. Y también pues la buena relación con Arabia Saudí ayuda a intercambio de militares. Por cierto, hoy han intercambiado... Sí, 200 personas y mañana o pasado volverán más. Sí, sí, pues me da igual a quién acudan, que sean los estadounidenses, que sean los europeos, que sean los árabes, que sean los chinos. Me da absolutamente lo mismo con quién firmar este contrato, pero necesitamos alto al fuego, por lo menos temporal, para sacar la gente vulnerable de estas zonas. Ahora mismo en Dobropilla hay 900 pensionistas, la gente anciana, deteriorada, que no puede ni siquiera andar, no puede cuidarse de sí mismo, que no pueden ni bajar abajo para recibir, por ejemplo, ayuda humanitaria y tal, y no los sacan de allí. ¿Y cómo está Dobropilla? Sabemos que es una zona... Ha sido invadido y han repelido ese ataque, pero... Sí, sí, es que
unos barren para un lado, otros para otro lado y es una demolición para la población civil total. Entonces, el esfuerzo tanto de nuestro gobierno como de la comunidad internacional para proteger a la población civil ucraniana, yo lo siento, pero es mínima o nula. Sí, Yo todo diría. la mayor parte queda a cargo de las ONGs, de los voluntarios. Hay algunas instituciones que son, por ejemplo, los Ángeles Blancos, que participa la policía, pero debería ser una cosa mucho más seria por parte del Estado, organizada, campamentos para que la gente mayor pueda vivir en alguna residencia, algún sitio donde reciban y que no tengan miedo de ir, ¿no? Porque ellos no saben a dónde van, ¿no? Y el gobierno en estos 4 años de guerra no ha conseguido realizar una cosa, digamos, civilizada y debería, porque podrían organizar, yo qué sé, vale, yo cuando veo a la mujer de Zelensky, tío, esto podría ser una cosa que ella podría hacer, ¿sabes? Movilizar los fondos para la evacuación de la gente civil, crear campamentos, pedir dinero. A la gente daría dinero para esto, ¿sabes? Habría dinero para construir todo esto, pero hay que dedicarle tiempo y esfuerzo, no solo poner la cara bonita y salir en la tele, ¿vale? Entonces esto es lo que Ucrania necesita, ¿no? Un trabajo detrás, cuidando a las personas a todos los niveles. Exactamente. Siempre hablamos de los territorios, que si nos exigen dar los territorios o ceder o al revés, si queremos reconquistar, que si las fronteras del año 91. No se trata de la línea en el mapa, se trata de la gente. Nos han robado millones de personas y esta gente, que yo conozco a mucha gente de Mariupol, que estaría encantada salir al territorio ucraniano o a Europa, pero no tienen medios. No tienen medios y no se sienten respaldados, no se sienten cuidados, no se sienten protegidos. Entonces, no les queda otra cosa que, pues, agarrarse por el techo sobre la cabeza que tienen ahí y quedarse bajo el yugo, adoctrinamiento de sus hijos, falta de derechos básicos, movilización forzosa, vamos, todo y encima vivir con el dolor enquistado, saber quién es tu asesino, quién es tu maltratador y convivir con él. Así es. Uah, pero hay que... Sí, como nos hemos enrollado, no tenías que preguntarnos nada. Ya Sí, contamos todo nosotras. Y encima, con tanto problema, hay una canción. Estuvo aquí Nacho Positivo, desaparece y empieza, ¿no? Las brujas. Las brujas. Bueno, chicas, muy importante la canción, lo que habéis dicho. Que Antisa quería decir una canción. No, que hay que pensar urgentemente para sacar algo positivo. A mí, la cosa, pues mira, el intercambio de los prisioneros, a pesar de que esto es un síntoma superficial de que Rusia quiere seguir con las negociaciones, pues haciendo teatrillo y tiene que dar como sobornar o cada vez pues haciendo algún pasito, como que ellos están interesados, que siguen dentro de las negociaciones, pues bien, por lo menos esto. Cada uno de estos tíos que ha vuelto hoy, cada uno de 200 personas que yo todavía tengo ahí en la lista de mi gente que espero y antes salían las listas de los prisioneros de guerra en los chats enseguida. Ahora Ucrania es muy prudente con esto. Las listas salen ya pasando días, más a través de las fuentes oficiales y tal. Entonces estamos todos emocionados a ver si se vuelve algún amigo y tal. Bueno, que esto es grandísima noticia. Y tú dices que va a haber más, ¿no?
Sí, han dicho que va a haber más. Yo a esa gente los encuentro a veces en el hospital militar de Kiev, porque ellos van a los tratamientos. Y claro, yo cuando me dicen que hemos vuelto del cautiverio Cautiverio. hace 2 días o hace 4, yo entonces empiezo a decir, ¿puedo daros un abrazo? O sea, y empiezo a darles un abrazo y mis amigas dicen, anda Olga otra vez, dando... Pero es que yo, ¿sabes? Es que yo quiero transmitir no sé, esa emoción de tenerlos de vuelta, porque todos los ucranianos, yo cuando vuelven, yo veo todos los vídeos. Yo no tengo ahí a los amigos, ¿no? Pero yo estoy viendo porque es muy emocionante, porque una persona que vuelve a lo mejor hace felices a decenas de personas, que son sus familiares, sus amigos, gente que le conoce, un pueblo entero. Un pueblo entero a Sí, veces sale a recibir una persona que vuelve de cautiverio y esa persona flipa. Ellos dicen, es que nos estabais esperando. Claro, todos. Entonces, para nosotros, estos momentos que pueden parecer el intercambio, no, para los ucranianos que valoramos la vida humana y nuestra gente es una fiesta. la última, no este intercambio, el previo, había una niña que estaba, una niña de la región fronteriza, que estaba saludando a todos los autobuses que no pasaban todos de un golpe, sino pues con un intervalo de media hora y tal, que estaba con 30 bajo cero, 5 horas saludando a los héroes. Sí, sí, porque es un acontecimiento y la gente son nuestra gente que vuelve a casa, ¿sabes? Para los pueblos que viven en aquella zona, ellos ya tienen sus horarios. Dice, yo estaba ordeñando la vaca y me han llamado, yo dejé la vaca y fui corriendo, porque solo para verlo un segundo pasar este autobús, porque pasa y va, ¿no? Pero es muy importante. Entonces, con Alberto, vamos cerrando. Bueno, yo creo Y que que habéis haya hablado mucha más gente que, que se devuelva y que, Bien, y que necesitamos más apoyo por parte de la gente de eso, de ese derecho internacional que ahora están hablando mucho para proteger a Irán, ¿no? Y antes hablaban mucho de Venezuela y de otros puntos del mundo, pues nuestra gente necesita protección, necesitamos devolverlos. Pues sí, pues chicas, muchísimas gracias por vuestro tiempo y un fuerte abrazo a las dos. a ti, Alberto. Y venceremos. Eso siempre.